Buenas noches, doctores. ¿Me escucha? ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. Antes de proseguir y continuar en la revisión bibliográfica que quedamos la anterior clase, necesito saber si todos estamos en la misma sintonía, por lo tanto me voy a permitir, antes de continuar, preguntar dos aspectos importantes. Primero, definición de ERGE y segundo, factores o causas que nos llevan a esta alteración. ¿Algún voluntario, doctores, para ir entrando en ambiente y poder dar continuidad a nuestra revisión? ¿Cómo definimos ERGE, doctores? A ver, vamos viendo. Alejandra Aguirre, ¿nos podría ayudar, doctora? ¿Cómo se define ERGE? Es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la definición, mi doctorita? Es importante yo estar segura si estamos en sintonía para poder avanzar. Brenda Argana tal vez nos puede ayudar. ¿Cómo definimos ERGE? ¿Está con nosotros? Doctora, sí. La escuchamos, doctorita. Podría ser una enfermedad digestiva que va a devolver el ácido gástrico y va a irritar el esófago. Para ser más entendibles, el pase anómalo del contenido del estómago al esófago que tiene la capacidad de producir síntomas y además ocasionar complicaciones. Simplemente eso se define ERGE. Eso no podemos olvidarlo porque es fundamental. Ahora, ¿cuáles serán esos factores de riesgo que hacen o se consideran causantes para la producción de esta entidad? Carlos Ángel, ¿nos podría ayudar con eso? Buenas noches, doctora. ¿Podría ser el tabaquismo? Ya, el tabaco es uno. ¿Qué otros factores habrán, doctor? ¿Alcohol? Ya, ¿Comidas abundantes? perfecto. ¿Qué más? ¿La edad, doctora? Ya, le da también cuenta. ¿Qué otro, La doctor? presencia del Helicobacter pylori. La El obesidad. H. pylori es un controversial, ¿no? Porque nos han dicho que más bien protege. La obesidad, ¿qué otro? Medicamentos. Ya, algunos medicamentos que puedan producir relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Qué más? Doctora, embarazo. Hernia hiatal. El embarazo, la hernia hiatal por deslizamiento. Entonces, el conjunto de todos ellos son factores que van a condicionar a que nuestro paciente tenga alergia. ¿De acuerdo? ¿Está claro así, doctores? Es muy importante entrar en ambiente para poder entender lo que vamos a ir a revisar. ¿Algo más, doctores? ¿Algún comentario, alguna cosa adicional antes de ingresar a la revisión bibliográfica? ¿Me confirman si se ve pantalla, doctores? Sí, se ve la pantalla, doctora. Perfecto. Bien, habíamos quedado ahí categorizando síntomas típicos propios del tubo digestivo y síntomas atípicos que tienen en presentación en aspecto tanto pulmonar como cardíaco, que es importante descartarlo. Es importante aclarar que para el diagnóstico asumimos una serie de cosas que no son propios o no son el gol estándar de la entidad. Sin embargo, la asociación o uno solo de ellos nos pueden ayudar a confirmar o descartar la entidad como tal, entre los cuales vamos a describir a la endoscopía digestiva alta, que más adelante le vamos a dar un detalle. Sigue siendo uno de los estudios más utilizados dentro de la manifestación
de averiguar si es un ERGE erosivo o no erosivo. Como lo hemos anunciado, 2/3 de ellos generalmente siempre son no erosivos. Allegado a ello, vamos a tener la esofagografía, una entidad en la cual hacemos tomar un contraste varitado al paciente y a través de una maniobra de ponerlo ante la gravedad, vamos a un poco evaluar la competencia del esfínter esofágico inferior, así que juega un papel bastante interesante la realización de dicho procedimiento. El control del pH, alguien manifestaba en clase anterior, la pHmetría de 24 horas es una entidad que nos permite evaluar cuánto de pase anómalo de contenido ácido podemos tener en un paciente. Esta entidad, un poco por la forma de realización, se ha vuelto incómoda y algunas veces tenemos pacientes que van a una pHmetría, pero ante la incomodidad de la sonda instalada, no permite tener una rutina normal y por lo tanto es difícil evaluar su grado de reflujo. La manometría esofágica sigue siendo una entidad que la usamos con mucha frecuencia ante las alteraciones disfuncionales del esfínter esofágico inferior, especialmente en la hernia hiatal, que forma un papel importante para el preoperatorio de un paciente que tiene o es candidato a una cirugía antirreflujo. Sin embargo, estas dos entidades, la pHmetría de 24 horas y la manometría, hoy en día han sido superadas con la impedanciometría, una entidad que con mayor capacidad nos permite no solamente evaluar los grados de relajación y la tonicidad del esfínter esofágico inferior, sino que también tener como entendido las características del reflujo, que puede ser un reflujo ácido, un reflujo biliar e incluso podríamos tener reflujo de contenido de gas. Allegado a ello, también asociamos y realizamos la prueba del inhibidor de bomba de protones, una prueba bastante interesante donde el paciente debe consumir un inhibidor de bomba de protones que es el omeprazol, 20 miligramos 20 minutos antes del desayuno y la cena en un lapso de 2 semanas, en cuya prueba, al considerar la ausencia de la sintomatología en ese lapso, estaría corroborando la presencia del ERGE. Sin embargo, también el hecho de no tener el ausentismo total de los síntomas iría a la negativa de la prueba y no confirmación del ERGE. Es una prueba que en cualquier centro, en cualquier lugar donde uno esté, puede hacer uso fácil, cómodo, para uno acoger y decir si el paciente tiene ERGE o no. Los cuestionarios, uno de los cuestionarios es un cuestionario español, que es la de Carlos Den, un cuestionario de 11 preguntas, a la cual a la aseveración del 4 de las mismas uno puede aseverar la presencia del ERGE. También un formulario práctico, barato, útil para uno poder acceder a una prueba y poder catalogar la presencia o ausencia del mismo. Ahí vemos una esofagografía, entidades interesantes que nos permiten definir la tonicidad del esfínter. Sin embargo, la endoscopía no ha perdido su identidad en el sentido de evaluar la presencia o ausencia de la esofagitis, catalogando a la entidad como ERGE erosivo y no erosivo. Vamos a ir desglosando uno a uno estos exámenes complementarios. Tenemos la endoscopía. En general, esta se reserva ante la sospecha de alguna complicación asociada al ERGE, como por ejemplo en el seguimiento del esófago de Barrett en pacientes que tienen síntomas de alarma. En nuestro medio existe una alta prevalencia de cáncer gástrico, por lo tanto, asumiendo las recomendaciones de Matrix en el manejo del Helicobacter pylori, donde aconsejan no pasar los 30 años sin haberse realizado un estudio de endoscopía digestiva alta, va a ser muy importante realmente el poder aconsejar y orientar al respecto. Como todo procedimiento endoscópico, tiene la facultad de ofertar algunas clasificaciones macroscópicas para nosotros entender con mayor detalle frente a qué tipo de lesión estamos. La clasificación de Los Ángeles es una
categorizando alergia erosivo, se divide en grados en enumeración del alfabeto A, B, C y D, donde el A describe una o más lesiones de mucosa menor o igual a 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las partes superiores de 2 pliegues de mucosa. El grado B, una o más lesiones de mucosa, longitudes mayores a 5 milímetros, que no extienden entre la parte superior de 2 pliegues de mucosa. El C, una o más lesiones de la mucosa que se extienden más allá de la parte superior de los pliegues de la mucosa, pero que afectan menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y finalmente el D, una o más lesiones de la mucosa que afectan al menos el 75% de la circunferencia esofágica. Existe también la clasificación modificada de Savary-Miller, una clasificación que viene enterada en grados, del grado 1 al grado 5, pero con ciertas observaciones y por ende no es de gran utilidad hoy en día. El grado 1 eritema, el grado 2 erosiones no confluyentes, el grado 3 erosiones que confluyen y abarcan la circunferencia, el grado 4 estenosis y el grado 5 es esófago de Barrett. Entonces, ¿cuál es la observación de esta clasificación? Que está mezclando las complicaciones allegadas a alergia con la presentación de las lesiones macroscópicas, entonces no es ampliamente utilizada, pero es importante conocerla. ¿Qué podemos decir del esofagograma? Esta entidad es útil para detectar algunas complicaciones asociadas al reflujo, especialmente una hernia hiatal, ya que tiende a ser frecuente o muy común en el ERGE, pero su presencia por sí sola no define alergia, así que también podemos encontrar pacientes que tienen hernia por deslizamiento y no tienen alergia. La manometría esofágica de alta resolución permite evaluar los componentes de la unión gastroesofágica, la crúa diafragmática, la unión esofagogástrica y la peristalsis. Es necesaria en la evaluación preoperatoria, es decir, como habíamos indicado, usamos mucho en aquellos pacientes que van a ir como candidatos a una cirugía antirreflujo. La cintigrafía de vaciamiento gástrico, indicada solo ante la sospecha del mal vaciamiento gástrico previo a una cirugía antirreflujo, son exámenes que también podemos hacer uso. El test de los inhibidores de bomba de protones, que lo hemos aclarado, un tratamiento empírico con supresión ácida, es el método más simple para realizar el diagnóstico de ERGE. Tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 54%. Dentro de estos exámenes complementarios que realizamos para hacer el diagnóstico, es muy importante considerar el diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante hacer y asumir el detalle del diagnóstico diferencial? Porque hemos visto que ante las presentaciones típicas y atípicas, es importante realmente asumir ciertas conductas previas a definir que se trata de alergia o no. Dentro de las enfermedades a diferenciar del tubo digestivo va a estar la calasia, el espasmo esofágico difuso, el esfínter esofágico inferior hipertenso, la peristalsis esofágica sintomática, la úlcera péptica, la dispepsia funcional, la dispepsia por fármacos, las gastritis agudas, el cáncer gástrico, las enfermedades infiltrativas o infecciosas, la litiasis biliar y también las patologías pancreáticas que pueden simular esta enfermedad. En la parte extra digestiva es muy importante, y asumíamos en la presentación de los síntomas atípicos, lo más importante, lo primero a descartar es que no se trate de un ergor pectoris, un infarto agudo de miocardio o una cardiopatía congénita, antes de asumir que un dolor torácico inespecífico sea un ERGE. Así que vamos a ver en el transcurrir de nuestro diario de desarrollo de que estos pacientes siempre ingresan al área de cardiología, y cuando el área de cardiología haya descartado estas posibilidades de comorbilidades graves, recién pasarían al servicio de gastroenterología para el manejo por el ERGE. Bien, entre lo que hacemos como diagnóstico, ya es muy importante entender cómo se hace y se afronta al paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores, en la parte de exámenes complementarios? No, doctora. Está claro, No, ¿verdad?
No, perdón. Perfecto. Pido. Yo tengo Vamos una a ingresar a la parte del tratamiento. Me es importante. ¿La escucho, doctorita? Bueno, más que duda, Doc, era si podía, o sea, la prueba de IBP no la escuché muy bien, si podía repetir esa. Bien, es simplemente tratamiento empírico, omeprazol 20 miligramos 2 veces día por 2 semanas. Si el paciente no tiene síntomas, prueba positiva. Si el paciente tiene síntomas, prueba negativa. ¿Aclaramos la duda, sí? Sí. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la parte del tratamiento para alergia. Como verán, lo hemos subdividido en 3 partes. Es importante aclarar que el ERGE desde más o menos el 2014 a 15 ha sufrido ciertos cambios. Me tocó ser parte de algunas de las revisiones en esos años, donde en una primera instancia que se trataba de un problema crónico con toma crónica de inhibidores de bomba de protones, pero ante el resurgimiento y las revisiones bibliográficas asociadas a los efectos secundarios del uso crónico del inhibidor de bomba de protones, sufre un cambio trascendental y hoy en día hablamos de formas adecuadas de manejo alergia y se cambia ya el tratamiento de primera línea asumiendo dentro de ese tratamiento médico el estilo de vida del paciente. Al haberse incorporado esta definición de estilo de vida, pues se plantea una serie de interrogantes que debemos aclarar frente al paciente ante cómo vamos a hacer la modificación y el cambio del estilo de vida para poder alcanzar realmente una solución total del problema en el paciente. Es por ello que la parte médica, asumiendo estas observaciones previas, hoy en día hablamos del cambio del estilo de vida del paciente asociado a un tratamiento farmacológico y poniendo como primer barrera a el estilo de vida del paciente. Vamos a ver algunas recomendaciones donde nos dicen cómo podemos orientar al paciente a lograr y alcanzar realmente una efectividad en el primer punto. Lo más importante es primero entrevistar al paciente sobre todos sus diferentes factores de riesgo que pueden desencadenar o agravar los síntomas de alergia. Las personas con sobrepeso u obesidad o fumadoras deberían recibir consejo claro, específico y personalizado dirigido a modificar el riesgo de presentar síntomas de alergia. Siempre que sea posible, se deberá sustituir los medicamentos potencialmente que empeoren la alergia. Entonces, ahí es muy importante identificar aquellos medicamentos que podrían exacerbar la sintomatología. Se debería dar consejos para evitar alimentos, bebidas y comidas copiosas ricas en grasa que puedan producir y exacerbar los síntomas asociados a alergia. Estos pacientes con alergia deberían practicar ejercicio físico regular 30 minutos o más al día, pero evitando el ejercicio físico intenso. Algunos pacientes con alergia pueden beneficiarse si evitan, por ejemplo, acostarse tras el alimento, es decir, no hacer siestas, por ejemplo. La recomendación de no tomar el decúbito lateral derecho, porque eso exacerba el reflujo, sino más al contrario, el decúbito lateral izquierdo. O finalmente, el optar a la postura antirreflujo, que consiste en la elevación entre 1 a 2 ladrillos en la cabecera de la cama, lo que te daría una inclinación de 45 grados a una altura de 30 centímetros para poder alcanzar la postura antirreflujo. Entonces, todas esas recomendaciones se las daremos al paciente conforme identifiquemos aquellos que con facilidad podrían realmente intervenir a favor y en beneficio del paciente. En cuanto a los alimentos, es muy importante identificarlos, ¿ya? No asumamos que la mayoría de los pacientes hace uso o consume ciertos alimentos. Por lo tanto, la primera recomendación hablaba muy bien al respecto
en el sentido de que uno debe interrogar al paciente, identificar esos factores asociados y a través de ellos ir y hacer la modificación correspondiente respecto al consumo de alimentos. Bien, para ir entrando a la parte ya del tratamiento y los medicamentos, nos vamos a un poquito afrontar y ver cómo con el pasar del tiempo ha evolucionado y hoy en día el inhibidor de bomba de protones sigue siendo el mejor tratamiento para reducir la acidez gástrica. Esta supresión puede alcanzar realmente un porcentaje mayor al 90% y por ende sus capacidades de curación de esofagitis entre 4 a 8 semanas realmente pueden alcanzar a más del 90%. Entonces, en esa comparación con el antagonista H2, que hasta antes de la aparición del inhibidor de bomba de protones, nos conformábamos simplemente con terapias a largo plazo y con efectividad pues, que no superaban los 60%. Ahí para un poco recordar, sin embargo, también aclarar que los antagonistas H2 en los últimos tiempos, en pacientes con ERGE refractario o ERGE crónico, también ha tomado un revuelo debido a que hoy en día son fundamental para el control de la hiperacidez nocturna específicamente. Vamos a ir recordando algunos elementos importantes de la farmacología en el manejo de estos casos. Estamos hablando, por ejemplo, de los arginatos, el sucralfato, el hidróxido de aluminio, el malgandrato, donde pues pueden usarse solos o en combinación con algún antiácido para controlar en sí simplemente síntomas o episodios leves de pirosis. Se debería informar al paciente que este consumo de estos medicamentos tienen efectos secundarios, como el sucralfato puede producir estreñimiento, el malgandrato puede producir diarrea, y así sucesivamente podemos tener efectos secundarios asociados a la toma. ¿Cuándo y por qué tendríamos que utilizar antagonistas H2? Los antagonistas H2 son una opción en el tratamiento en el síndrome típico del ERGE y de la esofagitis por reflujo en su base aguda. Puede ser dosis estándar o de mantenimiento, que puede ser 20 cada, en este caso 150 cada 12, o finalmente solo 150. Los antagonistas H2 a demanda o pautados en forma intermitente se pueden utilizar para el control de los síntomas crónicos del reflujo y se debería informar a las personas que posibles efectos secundarios asociados al uso del antagonista H2 como citopenias, ginecomastia, alteraciones de la función hepática y reacciones de hipersensibilidad, lo que realmente, como decíamos, ha revertido un poco el valor del antagonista H2, dándole cierto valor en patologías de difícil manejo crónicas o también en los ERGEs que son leves, teniendo muy buenos resultados con su uso. Respecto a los inhibidores de bomba de protones, el tratamiento del síndrome típico y la esofagitis por reflujo, tanto en su fase aguda, con uso de dosis estándar, como durante el mantenimiento, dosis estándar o inferior, deberían ser como el inhibidor de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones a demanda o de forma intermitente se pueden utilizar para controlar los síntomas del reflujo a largo plazo o el síndrome por reflujo típico o también las esofagitis leves. En la esofagitis grave, el tratamiento del inhibidor de bomba de protones de mantenimiento debe ser continuado, pero para un poco entender en la gama de inhibidores de bomba de protones que tenemos ante el tratamiento de la esofagitis severa, es importante aclarar que del total, entre lo que es el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol o deslansoprazol, el esomeprazol realmente resalta como uno de los mejores medicamentos para el uso en pacientes con esofagitis grave solamente, porque en el resto de las esofagitis no ha sufrido ningún cambio y sí sigue pudiendo utilizar cualquiera de los inhibidores cuyo efecto sigue siendo similar que usar un omeprazol.
En pacientes que no responden a la dosis estándar del inhibidor de bomba de protones, hay que dividirla en 2 tomas diarias. Se aconseja tomar el inhibidor de bomba de protones antes del desayuno, unos 20 minutos, y antes de la cena, también unos 20 minutos antes. Se debería informar a los pacientes que también el uso crónico, y hablar de uso crónico en inhibidor de bomba de protones significa tomar el inhibidor de bomba de protones de forma continua en un lapso de más o menos un año. Para hablar de dosis crónica o tratamiento de uso crónico, ello sí podría conllevar con el pasar del tiempo producir náuseas, diarreas, cefaleas e incluso la nefritis intersticial, que hoy en día ya es una causa de efecto secundario al uso crónico del inhibidor de bomba de protones. Si tendríamos que afrontar el inhibidor de bomba de protones frente a los antagonistas H2, la primera opción de tratamiento en el síndrome típico y la esofagitis por reflujo, tanto en su fase aguda o como durante mantenimiento, debería ser siempre el inhibidor de bomba de protones. En los pacientes con síndrome típico de ERGE y síntomas leves e infrecuentes, los antagonistas H2 pueden ser una opción en el tratamiento de mantenimiento. Bien, ¿alguna duda hasta ahí, que son los medicamentos que se deben usar antes de entrar a nuevos fármacos, doctores, para conocimiento? ¿Hay alguna duda, algo que no esté claro hasta ahí? Doctora, Sí. mi pregunta eche de costado al lado izquierdo. No. Doctor, le escuché muy entrecortado. Ahora sí, doctora. A ver, ahora sí. Ya. Mi pregunta es, ¿por qué al paciente se le pide que se acueste el lado izquierdo? ¿Por qué tomar la postura del lado izquierdo? Es por Sí, la cuestión de, en sí, la cuestión cardíaca. Dentro de las anatomías y compresiones anatómicas del esófago, el optar, ¿no?, a la otra postura evidentemente aperturaría la posibilidad de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, más por las cuestiones anatómicas asociadas al esófago. Entonces, por eso se le da la recomendación de que es mejor el decúbito lateral izquierdo que el derecho. No sé si aclaramos la duda. Sí, doctora. Gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? Bien, creo que es muy importante en lo que vamos conociendo el ir viendo también cómo evoluciona la medicina y cómo día a día que pasa podemos contar con nuevos medicamentos de mejor resolución que los que contamos actualmente. Pese que podríamos ser hoy en día el país en el cual pues, la medicación llega demasiado tarde tras su aparición, no es, pues, sigue siendo necesario el poder conocer las innovaciones a nivel mundial. Vamos a ver algunos fármacos que hoy en día son catalogados y han tenido muy buenas respuestas dentro de sus análisis investigativos para el uso del ERGE. Uno de ellos es el Blacofeno, un gamma agonista. Actúa dirigidamente a nivel de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Este agente está disponible para terapia oral en dosis de 10 a 20 miligramos. La dosis debe titularse lentamente por los efectos adversos, y el bacofeno es capaz de reducir tanto el reflujo ácido como el reflujo no ácido. Entonces, ya empieza a ser realmente una medicación bastante interesante, probablemente y especialmente para aquellos pacientes que tienen hiato abierto.
Otro medicamento es el inhibidor de bomba de protones de liberación prolongada, que es el tenatoprazol. Es un nuevo compuesto que, a diferencia de los otros inhibidores de bomba de protones, no es una molécula de benzimidazólica. La dosis que debería usarse son 40 miligramos día y demuestra un mejor control del ácido nocturno que el esomeprazol o igual dosis en sujetos sanos, que son como se experimenta el beneficio de estos medicamentos. El AGN 201904, que es el Avium, es una prodroga de omeprazol, tiene una vida media plasmática larga por su lenta absorción a través del intestino delgado, es estable al ácido y no requiere recubierta entérica en dosis de 600 miligramos día cuando se le compara con el esomeprazol de 40 miligramos en individuos sanos, tiene una significativa y más prolongada supresión del ácido, pero es decir, la supresión es mucho más marcada en el día como en la noche. Entonces, son nuevos medicamentos que es muy importante el poder conocer y contar con ellos. Hay una combinación bastante interesante que es el inhibidor de bomba de protones con el B101, que es el Becan. Es una coadministración de inhibidor de bomba de protones con ácido succínico, que es un aditivo alimenticio que activa la bomba de protones en las células parietales y permite el uso del omeprazol sin tener en cuenta los alimentos. Muy interesante porque esto nos aperturaría poder contar con algún medicamento que no requiera el ayuno previo a la toma de la medicación. Otras terapias farmacológicas, el OX17, una combinación de omeprazol y famotirina, el NM1-826, que es el óxido nítrico más inhibidor de bomba de protones, entre otros, todos aún en estudio para pues tener probablemente a futuro algunos resultados interesantes que nos permitan realmente ir mejorando el tratamiento en los pacientes con alergia. Una vez que estas terapias no han logrado alcanzar el beneficio y pues corregir los síntomas que el paciente manifiesta, nos toca escalar en el proceso del tratamiento hacia un tratamiento quirúrgico, en cuyo análisis vamos a identificar que tenemos ciertas características. La cirugía antirreflujo debería realizarse mediante la técnica de la fundoplicatura por laparoscopía. La cirugía antirreflujo debería plantearse ante un fracaso de la medicación, es una de las indicaciones, cuando el paciente tiene recidivas frecuentes, tiene intolerancia al tratamiento farmacológico, o un paciente joven, o el deseo expreso del paciente a ser operado también, hoy en día está dentro de la recomendación para ir a una cirugía antirreflujo. Entonces hay que considerar todos esos puntos anunciados para que el paciente vaya a la cirugía. La opción del tratamiento quirúrgico se debe personalizar y los pacientes deben estar informados sobre los beneficios y riesgos. Es muy importante hacerle entender al paciente que el hecho de ir a una cirugía antirreflujo no necesariamente corrige el alergia como tal. Vamos a tener probablemente en el pasar del tiempo pacientes que han sido operados y siguen teniendo sintomatología de alergia. Entonces, todo eso debemos explicar al paciente antes de optar el tratamiento. ¿En qué consiste la fundoplicatura? No es nada más que formar una manga alrededor del esófago y con ello asumir un esfínter artificial y evitar el reflujo. Voy a enunciar algunos tratamientos endoscópicos, hoy en día muy controversiales, no son recomendaciones, pero es importante conocer que se ha trabajado a través de la terapia endoscópica también una serie de tratamientos asociados. Uno es la inyección de los polímeros, ellos podrían mejorar el tiempo de exposición a un pH menor a 4 en el 90% de los pacientes, mejoraría la calificación de un score de reflujo en todos los pacientes, que les hagamos un cuestionario, pues mejoraría mucho, y mejoraría la esofagitis en todos los pacientes sometidos a la prueba. Otra terapéutica endoscópica es la aplicación intraluminal, como vemos en imagen, estamos abombando la mucosa, al cual vamos a introducir unos hilos y vamos a formar una pseudo esfínter para garantizar la no protrusión de contenido hacia el esófago.
La cauterización por radiofrecuencia también es una entidad bastante interesante. Como verán, introducimos la radiofrecuencia a través de un balón. Se va a insuflar el balón y con ello vamos a producir la radiación. Y una vez que pase el proceso inflamatorio, nos va a quedar un engrosamiento de la pared como producto de la inflamación inducida. Y con ello estaríamos aumentando la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Bien, ¿alguna duda, doctores, hasta ahí? ¿Alguna consulta? Porque vamos allá entrando a las complicaciones del ERGE para ir enfocándonos en una de ellas. ¿Alguna duda, doctores? No, doctora. Perfecto. Bien, voy a enunciar algunas complicaciones, pero el detalle de entrar a la complicación es poder hacer un énfasis en esófago de Barrett, así que vamos a, previo de ingresar a ello, también ver una endoscopía y con eso poder dar avance a nuestro temario. Son varias las complicaciones, la estenosis péptica es una de ellas, la aparición de úlceras esofágicas, el tener una presentación de hemorragia digestiva alta asociada al ERGE erosivo, y finalmente el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, que lo vamos a ver al final del módulo. Es importante saber de las complicaciones. La esofagitis por reflujo representa consecuencias más comunes entre las lesiones. Sin embargo, la estenosis, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma son manifestaciones muy poco frecuentes. La hemorragia en pacientes con ERGE es rara y puede ocurrir en pacientes que presentan úlceras esofágicas. ¿Qué es la estenosis? Se define simplemente a un estrechamiento del esófago distal que se localiza en o justo por encima de la unión gastroesofágica. Su síntoma principal es la disfagia, principalmente a sólidos o la impactación de algún alimento. El diagnóstico puede ser confirmado por una esofagograma con bario o endoscopía. El tratamiento para la estenosis sintomática es la dilatación con las bujías, son dilatadores mecánicos, que es Savary, pero también podemos hacer dilatación con el dilatador neumático o el dilatador hidrostático también, y nos permite pues aperturar el esófago y pues viabilizar para el consumo de alimento normal. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? ¿Está todo claro? Vamos a... la escucho, doctorita. No, no era nada, doctora. Solo para decirle que no hay dudas. Perfecto. Bien, voy a compartir con ustedes un fragmento de una endoscopía para quienes no conocen, para que un poquito nos podamos familiarizar un poquito con lo que es las características del tejido de la endoscopía y todo, y empezar a ver algunas alteraciones que podemos identificar en este procedimiento y con ello lanzarnos a poder entender lo que va a ser la complicación que vamos a manejar ahora. Bien, me avisan, doctor. ¿Se logra ver? ¿Se ve, doctores? Sí, doctora, se ve. Perfecto. Bien, es un procedimiento de endoscopía, ¿no? Estamos viendo justo en la unión esofagogástrica, ahí el endoscopista va a empezar a identificar algunas alteraciones, en sí son pequeñas lengüetas. El tejido de la sospecha de esófago de Barrett en estos pacientes tiene un aspecto medio mamelonado, y lo más característico es cómo diferenciar el tejido anómalo del tejido normal de esófago. Si ustedes un poquito tomamos atención, el rosado pálido es un tejido normal de esófago, a diferencia de cómo esa unión esófago-gástrica, que debería estar cerca de la cloaca diafragmática, está tan elevada, está tan arriba, ¿no? Y tiene ciertas lengüetas, algunos islotes, tejiditos ahí aislados.
pero vamos a ver que existe una clasificación de Praga. Praga nos permite evaluar y medir el tamaño de estas lesiones de características interesantes. Parece un aspecto columnar el tejido y ahí se diferencia bien el rosado pálido con el tejido de sospecha de Barrett. Va a entrar ahora, nos va a permitir un poquito ver, ahí está el antro, va a hacer una retroversión y nos va a permitir evaluar el cardias. Entonces está en retroversión y vamos a ver qué tan abierto queda el cardias, lo que da el dato de la hernia, y se va a meter a la hernia ahí en retroversión y vamos a poder mirar de arriba adentro, identificándose una anomalía total del esfínter esofágico inferior. Vean, ahí está el cambio, ahí está el tejido normal del esófago y toda esa anomalía totalmente abierta, un bastante tamaño de hernia hiatal introducida, es decir, jalada hacia la parte alta, lo que hablamos del deslizamiento en estos pacientes con Barrett. Bien, dicha esa pequeña introducción, vamos a ver en forma resumida qué es lo que queremos ver ahora. Vamos a entender un poquito nuestro caso. Tenemos un paciente joven con esta alteración y vamos a ver qué nos va a permitir evaluar en esta noche. Tenemos imagen, doctores, ¿se ve pantalla? Sí, doctora, se ve. Perfecto. ¿Qué haríamos si tuviéramos en un paciente que va a una endoscopía por un problema dispéptico y terminamos encontrando esto, que el endoscopista nos indique que existe una posibilidad de sospecha de esófago de Barrett? ¿Qué hacemos? Entonces nos tomaremos un pequeño tiempo, haremos un análisis, hemos comprendido en su totalidad el ERGE, pero también vamos a afrontar pacientes que tras un procedimiento endoscópico podrían tener ciertas alteraciones macroscópicas por endoscopía. Bien, doctores, nos vamos a dar un tiempo prudente. Estamos a 20:20. Estaríamos volviendo en 10 minutos para responder esto y terminar nuestra revisión bibliográfica de este primer temario. Volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, ¿algún voluntario? ¿Qué haríamos frente a una endoscopía como la que acabamos de ver? Andrea Cruz, ¿nos puede ir ayudando, doctorita? ¿Qué haría? ¿Cuál sería el paso? ¿Cómo afrontaríamos una situación de esa característica? ¿Está con nosotros, Andrea? Sí, Doc, pero no pude analizarlo todavía. Bien, Laura, la escuchamos, doctorita, que tiene la mano arriba. Doctora, tal vez se podría realizar una biopsia para saber si hay displasia. Bien, lo primero que tenemos que tener para confirmar si es Barrett o no es el reporte patológico que confirme la metaplasia intestinal, porque si no tenemos eso, no hablamos de Barrett. El Barrett es igual a metaplasia intestinal y para tener eso necesitamos la biopsia. Bien, el otro punto que tomas, Laura, es bastante interesante porque el saber si existe o no displasia en sí es lo que nos va a permitir hacer el cribado. El cribado es el seguimiento del paciente con Barrett para lo que tenemos que afrontar con él. Entonces va a ser muy importante con el paciente catalogar no solamente el... Bien, doctores, explicamos el detalle que es importante saber si el paciente dentro de esa patología tiene o no displasia. Ello nos permite programar en el paciente la vigilancia de cómo vamos a hacer el seguimiento en estos pacientes. Entonces, la biopsia es fundamental para nosotros tomar una decisión. Entonces, lo primero que uno hace ante esa evidencia de tener una lesión macroscópica sospechosa de esófago de Barrett es biopsiar, con ello confirmar si se trata o no de una metaplasia intestinal y a seguir de ello analizar la presencia o no de displasia, porque vamos a aprender que el número de toma de biopsias también es fundamental para poder llegar a este diagnóstico y con ello poder aclarar esta entidad de cuál va a ser el seguimiento y cómo vamos a afrontar al paciente. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? Todo claro, doctora. Perfecto. Tenemos imágenes, ¿verdad, doctores? ¿Se ve bien?
Sí, se ve bien. Perfecto, vamos a hacer la revisión bibliográfica entonces ahora para aclarar todo este émbuto de cómo hacemos el manejo, la vigilancia y quiénes deben ingresar dentro de este cribado del esófago de Barrett. Como dije, esófago de Barrett es igual a metaplasia intestinal en esófago. Debemos ir a buscar esta característica cilíndrica de la mucosa que se convierte ante esta transformación y cambio de epitelio que sufre el esófago. La endoscopía sigue siendo una entidad que simplemente va a mostrar esa mucosa columnar que hace definir la sospecha de la apariencia del esófago de Barrett, mas no confirma. Es cierto que ante la evolución de la generación de los endoscopios, hoy en día tenemos tinciones electrónicas, hoy en día hablamos de magnificación, pero sigue teniendo su reducido lazo a seguir teniendo que confirmarse a través de una histopatología. ¿Cómo se define? Es la presencia de al menos 1 centímetro de metaplasia columnar que reemplaza el epitelio escamoso estratificado del esófago distal y que se va a confirmar porque va a presentarse una metaplasia intestinal por histología. El diagnóstico de esófago de Barrett confiere un aumento del riesgo adenocarcinoma. Por lo tanto, en muchas revisiones ustedes lo van a identificar ya como una lesión premaligna y el riesgo de progresión anual de displasia de alto grado se estima más o menos entre un 0,5 a 1,3% y solo en una minoría de pacientes con esófago de Barrett van a desarrollar el adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, esto es para tener una idea más o menos de cada qué tiempo vamos a hacer la vigilancia ya en el paciente que tiene establecido un esófago de Barrett. El esófago de Barrett se define por la sustitución parcial de células de epitelio normal escamoso por células columnares, metaplasia intestinal, en la unión gastroesofágica proximal. Aunque no todos los autores están de acuerdo con el diagnóstico de esófago de Barrett, no solo se requiere la descripción endoscópica, sino también la confirmación histológica. El término de endoscopía con sospecha de metaplasia esofágica describe los hallazgos endoscópicos a la espera de una confirmación histológica. Así que endoscópicamente solo hablamos de sospecha. Los síntomas de reflujo son un factor de riesgo para el esófago de Barrett, aunque las personas diagnosticadas no siempre tienen antecedentes de tener un reflujo. Solo una minoría de pacientes con ERGE llegará a desarrollar esófago de Barrett. Aquí entra una entidad y un capítulo interesante que es el hablar del reflujo biliar. ¿Ya? Estos pacientes que tienen reflujo biliar es un reflujo asintomático. Al no tener síntomas asociados, evidentemente las posibilidades de generar un Barrett sin tener signos ni síntomas de alarma podría ser mayor. El esófago de Barrett está aumentando y es más frecuente en las personas mayores con una edad promedio de presentación de 63 años. Los resultados en la relación varón-mujer tiene una identificación de 1,96 a 1. Los estudios observacionales indican también como factores de riesgo a la raza blanca y también a niveles socioeconómicos altos, que es muy importante catalogar en estos casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se sugiere describir la extensión de los cambios de la metaplasia usando la clasificación de Praga, eso es para el endoscopista, largo del segmento circunferencial y el largo máximo de la metaplasia, tomando al menos 8 biopsias al azar. Esto es muy importante cuando hablamos de un Barrett largo. En el caso del segmento corto, se sugiere tomar al menos 4 biopsias cada centímetro de una biopsia o en cada lengüeta para poder identificar esta característica de la metaplasia intestinal y con ello si existe o no la displasia. En pacientes con sospecha de esófago de Barrett por endoscopía y la ausencia de la metaplasia intestinal por histología, existe la recomendación de repetir
el estudio en un lapso de 1 a 2 años. Entonces también es valedero entender este manejo porque ya ellos nos van dando las recomendaciones a qué tiempo vamos a solicitar y vigilar al paciente. Esta es la clasificación de Praga, donde vamos a ver la extensión máxima que está catalogada con M y la extensión circunferencial que está catalogada con la C. Para tener el tamaño real de esta extensión, uno va a considerar desde la arcada dentaria superior hasta la cuenca diafragmática el tamaño y luego va a restarlo desde la arcada dentaria superior hasta la extensión máxima y en la resta de ello se va a catalogar el tamaño real de la extensión de la lesión. A ello vamos a colocarlo y además que Praga nos permite también hacer el análisis de la hernia hiatal que entra dentro de su clasificación. ¿En qué pacientes consideramos y debemos dar la oportunidad de hacer un screening, una prevención? Puede suscribirse a un grupo de pacientes de ERGE de mayor riesgo, entonces hay que identificar algunas características para ellos. Hombres con síntomas crónicos de ERGE, más de 5 años de tener la evolución de la enfermedad, 2 o más factores de riesgo para esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico. Estos van a ser mayores de 50 años, raza caucásica, presencia de obesidad central, historia actual o pasada en tabaco, historia confirmada de esófago de Barrett o antecedente familiar de un adenocarcinoma de esófago con un familiar de primer grado. Entonces, es muy importante identificar si para nuestro paciente que va a ir al screening cuenta con uno de estos enunciados para incluirlo dentro de nuestro tamizaje de prevención. No se requiere y tampoco se recomienda hacer tamizaje en la población en general. Ya esto asumiendo los costos-beneficios asociados a ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones de la vigilancia y la detección precoz? En pacientes con ERGE crónico no se recomienda el cribado con endoscopía para detectar precozmente el esófago de Barrett o el adenocarcinoma, por lo que acabamos de indicar. Los pacientes con diagnósticos de ERGE crónico y esófago de Barrett deberían estar informados de las implicaciones de estos diagnósticos y conocer los posibles beneficios y riesgos de la detección precoz para el adenocarcinoma de esófago. ¿En quienes hacemos vigilancia? Esto es también fundamental. Pacientes solo deben someterse a vigilancia después de una consejería adecuada respecto al riesgo y beneficio de ya tener un esófago de Barrett. Para pacientes con esófago de Barrett sin displasia, la vigilancia endoscópica debe tener lugar a intervalos de 3 a 5 años. En pacientes con displasia indefinida, debe repetirse la endoscopia digestiva alta después de optimizar el tratamiento con inhibidor de bomba de protones en un lapso de 3 a 6 meses. Esto es muy importante. Si se mantiene la displasia indefinida, se recomienda un intervalo de vigilancia de 12 meses, controles muy consecutivos. En casos con displasia de bajo grado confirmada y pacientes sin limitaciones de comorbilidad, la terapia endoscópica es considerada la modalidad de tratamiento preferida. Sin embargo, otra alternativa aceptable es la vigilancia endoscópica cada 12 meses. Los pacientes con esófago de Barrett y la displasia de alto grado deben ser manejados con terapia endoscópica a menos que ellos tengan limitaciones de vida por comorbilidades. ¿Cuáles son las terapias y qué se recomienda hoy en día en los pacientes con Barrett? Tenemos la quimioprevención. Pacientes con esófago de Barrett deben recibir dosis diaria de inhibidor de bomba de protones. El uso de rutina de doble dosis no es recomendable a menos que haya un pobre control de los síntomas y la esofagitis. En esos pacientes que usan aspirinas o AINES no debe prescribirse en forma rutinaria en pacientes con esófago de Barrett. Como estrategia antineoplásica, no olvidemos que la aspirina y los AINES hoy en día están aún todavía en estudio como elementos importantes de uso crónico para la prevención del cáncer de colon. Dentro de las terapias endoscópicas hay varias modalidades efectivas de erradicación endoscópica de la metaplasia intestinal. Actualmente existe evidencia nivel 1
de 3 escenarios clínicos: la terapia fotodinamia en caso de Barrett con displasia de alto grado, la ablación por radiofrecuencia en displasia de alto grado y en displasia de bajo grado. Esta última modalidad pareciera ser la terapia más costo efectiva y la preferida para la mayor parte de los pacientes. Los pacientes con lesiones visibles a la zona de la mucosa con metaplasia intestinal independiente del grado de displasia deben ser referidos a un centro especializado para su remoción con el fin de obtener una muestra histológica óptima. Actualmente se prefiere la resección endoscópica de mucosa a la resección submucosa, dado que esta última es más difícil de realizar y está asociada a complicaciones. En los sujetos con resección endoscópica de mucosas que demuestran displasia de alto grado o carcinoma intramucoso, debe realizarse terapias endoscópicas de ablación de Barrett remanente para garantizar realmente la erradicación total del tejido de la metaplasia intestinal en el paciente con Barrett. En pacientes que muestran la remoción endoscópica de la mucosa y hay neoplasia en el margen profundo, debe asumirse la presencia de una neoplasia residual y considerar terapia quirúrgica sistémica u otras terapias endoscópicas adicionales para garantizar, en todo caso, que se haya hecho la remoción total de la lesión y no estemos dejando ningún remanente que a pesar del tiempo pueda ocasionar problemas al paciente. Las terapias endoscópicas ablativas no deben ser aplicadas en forma rutinaria en pacientes con Barrett sin displasia por su baja progresión a adenocarcinoma. Posterior a una terapia endoscópica exitosa con eliminación completa de la metaplasia intestinal, debe continuarse el seguimiento endoscópico para detectar recurrencia de metaplasia intestinal y o displasia. La terapia quirúrgica, la antirreflujo, no debe ser propuesta en pacientes con esófago de Barrett como medida antineoplásica. Sin embargo, esta cirugía debe ser considerada en aquellos pacientes con control incompleto de los síntomas de reflujo en terapia médica óptima. Entonces, no es una indicación directa, sin embargo, también entre medio se recomienda para lidiar los síntomas asociados a alergia. Bien, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No olvidemos que necesito que uno de ustedes se nos vaya apuntando para hacer el resumen de nuestro primer módulo revisado. En una primera parte ERGE y en una segunda parte esófago de Barrett. Vamos, doctores. ¿Algún voluntario para ir cerrando este primer módulo y ver si nos da el tiempo para entrar ya a nuestro siguiente tema? ¿Algún voluntario, doctores, para ofertarnos primero el resumen de ERGE y luego hablar del resumen de Barrett? Nadie, doctores. Vamos, doctores. Necesitamos estar atentos a todo lo que se va diciendo para luego ir cerrando con nuestro resumen. Cristian Flores, lo escuchamos, doctor, si podemos ir teniendo el resumen de ERGE primero. ¿Está con nosotros, Cristian? ¿No está con nosotros, Cristian? Erlan Salazar, doctor, lo escuchamos. Resumen de ERGE primero. Doctora, podemos decir que el ERGE o la enfermedad de reflujo gastroesofágico es un paso anormal de líquido gástrico hacia el nivel del esófago, que suele ser crónico y puede desencadenar distintas alteraciones a nivel del epitelio de la zona. Jiji. Bien. ¿Cuáles serían las causas o los factores de riesgo?
¿Qué dijo, doctor? No le escuché. ¿Cuáles serán las causas y los factores de riesgo? Queremos hacer un resumen de todo lo que Ya. vimos. Entre los factores de riesgo, los más comunes están la obesidad, el alcoholismo, también un factor es la alimentación. Y no me acuerdo mucho. Si alguien me puede ayudar. Yo estoy más familiarizado con la obesidad nomás. Reflujo gastroesofágico. Complementando, Ya. hernia ¿Algo de más? hiato, doctora. La hernia de hiato. Perfecto. ¿Qué estudios complementarios usaríamos, Laura? Así, ¿qué nos da la recomendación para usar en estudios complementarios? Una esófago gastroduodenoscopía, Ya. prueba del pH de 24 horas. Perfecto. podría ¿Qué ser. más? Después, esa prueba que es con los inhibidores de bomba de protones. Así es la prueba con inhibidores de bomba de protones. ¿Algo más? Y ahí puede asociar la manometría, la impedanciometría, el cuestionario, y esos son los exámenes. Frente al tratamiento, Laura, ¿qué usaríamos? ¿Qué recomienda hacer uso para el tratamiento? Primeramente, cambios en el estilo de vida, tanto como la dieta, algunas recomendaciones como no acostarse después de comer, etcétera. Y después los inhibidores de bombas de protones. Bien, que también podemos usar antagonistas H2 en situaciones leves e incluso podemos usar los alginatos con o sin antiácidos asociados para estos pacientes. Excelente. Bueno, vamos a ver si alguien nos puede ayudar con el resumen de Barrett y con eso estaríamos cerrando nuestro primer tema del día de hoy. Anaí, ¿nos puede ayudar con el resumen de Barrett? Ya, Doc, a ver. Bueno, si hablamos de esófago de Barrett, estamos hablando de una metaplasia que hay en el esófago. En las características que había mencionado, lo que recuerdo era que este por lo menos debe ser 1 centímetro y necesitamos histología o patológico, si no estoy mal, que nos confirme, ¿no? Para ver esto. Luego, a ver, había el de, si no estoy mal, de pacientes que podían tener esófago de Barrett, pero sin síntomas, y esto hablaba de un reflujo biliar, ¿no? A diferencia de los que venían por un RG. Luego, Doc, creo que pacientes que no presentaban esta metaplasia se les pedía hacer 1 o 2 veces al año, otra vez, la endoscopía. Exacto, eso. Repetir la endoscopía si no encontramos metaplasia intestinal. ¿Qué más? ¿Algo más, Anaí, que recuerde? No olvidemos las partes de screening que son fundamentales, el considerar estos factores de alto riesgo. No estamos hablando de un ERG de reinicio reciente, son entidades que deben ser crónicas, varones, antecedentes familiares, que corren es muy importante considerar eso para catalogarlo como un factor de riesgo al paciente. Y ya cuando el paciente tiene Barrett, es muy importante cómo hacer el seguimiento. Si no tiene displasia, y por eso yo decía, la biopsia es fundamental porque no solo te dice metaplasia, sino también te dice, hay displasia. Y si hay displasia, dependiendo si es de alto grado o bajo grado, uno toma ciertas conductas, pero la displasia indiferenciada es la que realmente hay que considerarla, porque esa es la que requiere mayor control. ¿No? Mayor control, mayor vigilancia para ver al paciente que no evolucione a un adenocarcinoma
o en el pasar de ello considerar la terapéutica endoscópica con ablación o con remoción de endoscópica de mucosa para revertir la situación del caso. Entonces, asociado a ello es muy importante definir paciente con sospecha de Barrett, la biopsia, la confirmación, presencia o ausencia de displasia y con ello tomar la conducta. Bien, doctores, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario, doctores? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, todavía estamos en hora, nos vamos a dar un pequeño break, pues a hacer un poco de circulación, a levantarse un poquito, doctores. 10 minutitos y volvemos para ver si podemos ingresar a la modalidad ya de nuestro siguiente tema. Volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, vamos a tratar de dar nuestro pequeño ingreso a un nuevo temario. Nos toca ver otra entidad inflamatoria, esta vez asociada al uso de sustancias corrosivas. Como es parte de nuestra modalidad, vamos a tener primero nuestro caso clínico, pero vamos a hacer un pequeño introductorio para entender un poco debido a qué se trata y qué elementos importantes vamos a subir en este nuevo temario. Es importante recordar que las sustancias corrosivas están divididas en nuestro medio en dos entidades, como es las sustancias ácidas y las sustancias bases. Estas sustancias tienen características importantes de poder producir lesiones al contacto de la mucosa. Ese detalle de lesión al contacto, asociada a la viscosidad de la sustancia, asociada al pH y asociada a la cantidad de la misma, nos va a permitir entender lo que puede llegar a presentarse asociado al consumo de estas sustancias. Es claro aclarar que va a existir ciertas edades vulnerables en las cuales vamos a tener ingestas accidentales, donde en desconocimiento, especialmente los niños, especialmente las personas ancianas y especialmente aquellas personas que carecen o tienen alteraciones mentales, van a ser una población de alto riesgo que de forma accidental pueden tener el consumo de la sustancia. Y sin embargo, también existe un pequeño grupo de personas que lo van a hacer de forma intencional, en afán de producirse un daño, hacerse un cierto daño, y producto de ello vamos a terminar en complicación con un problema asociado a la ingesta. Dando esa pequeña introducción de poder entender en qué consiste el consumo de estas sustancias corrosivas, vamos a dar lectura a nuestro caso clínico para tener un tiempo vasto, para poder recién analizarlo la próxima clase y con ello poder impartir y avanzar en el conocimiento de la esofagitis cáustica. Bien, me confirman, doctores, si tenemos imagen, se ve la presentación, doctores. Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a tener el caso clínico y vamos a dar las pautas de análisis y bueno, estaríamos cerrando con eso el día de hoy. ¿En qué consiste el caso? Vamos a tomar en sugerencia el hecho de estar afrontando una guardia en una emergencia y a las 2 de la mañana nos llega un paciente de 20 años de edad, de género masculino, asumiendo indicar que de forma accidental se toma un vaso de soda cáustica. Posterior al incidente, se da cuenta e induce a producirse el vómito en 2 oportunidades, cuyo contenido del vómito es sanguinolento en escasa cantidad. Cuando llega el paciente en estado diaforético, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una presión arterial de 100/60, mucosas húmedas, rosadas y totalmente empapado en sudor. Se hace una revisión de la cavidad oral donde se evidencian lesiones aftoideas, diferentes tamaños que van a cubrir tanto el paladar blando y duro. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debemos trabajar con este paciente? Es muy importante identificar los pasos de acción que vamos a tomar con estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué harías primero? ¿Qué harías a seguir? Y demás, hasta probablemente tomar la decisión o no de traslado de un paciente a un centro especializado, pero también va a ser muy importante analizar si se debe o no realizar un procedimiento endoscópico en estas características de lesión del paciente. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, doctores, el hecho de ir a este análisis. Voy a compartir una bibliografía adicional, pero en el libro compartido ya tienen un buen temario para entender un poco el manejo
y las características de la esofagitis por cáusticos. Entonces, solamente les pedimos hacer un análisis del caso e identificar los pasos característicos a realizar con estos pacientes. Bien, doctores. ¿Alguna duda sobre el tema a ser revisado, el caso, para ya ir cerrando, doctores? Todo claro, doctora. Perfecto. Si está todo en orden, doctores, no olvidemos, vamos a iniciar con la revisión del caso la próxima semana. Pues nada más tener buen descanso y buen fin de semana. Hasta el próximo viernes, doctores. Gracias, doctor. Hasta Nos luego. vemos, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora.